¿Qué es tener éxito en la vida? Para muchos puede ser una larga lista de logros. Con lo que ya hemos estudiado hasta aquí en esta serie de lecciones de la Biblia, entendemos de que el éxito nunca puede venir lejos de Dios. Y sin embargo, debemos aterrizarlo también a aspectos concretos de nuestro día a día. Quédese con nosotros en este capítulo de Lecciones de la Biblia, porque justamente veremos cómo el trabajo, la vida en familia, puede ser definida también en las líneas de éxito, pero junto al Señor. Esta semana, ¿cómo planificar para tener éxito? Y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Hola queridos amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en una nueva jornada, un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Ya estamos en nuestro capítulo número 8, ha avanzado el tiempo, ya estamos llegando hacia finales de febrero y muchos ya están viendo cómo las vacaciones están llegando a su ocaso y en el horizonte ya aparecen las responsabilidades propias de marzo, la vuelta a clases, una serie de afanes y situaciones, pero a la luz de lo que hemos estado estudiando, es una nueva oportunidad para ser buenos administradores para el Señor, usando bien nuestro tiempo, nuestros recursos en este nuevo año de trabajo académico que se abre delante de nosotros. Y bueno, sigue con nosotros como nuestro invitado durante esta, ¿no es cierto?, serie, Pastor Luis Saavedra. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está la familia? Hola, muy bien, muchas gracias, todo bien y contento nuevamente de encontrarnos con nuestros amigos en este nuevo programa. Muy bien, qué bueno que todo siga muy bien allí y nosotros con los amigos vamos a poder repasar hoy, ¿no es cierto?, un nuevo tópico que tal vez ya va recogiendo de algunos de los principios, de algunos de los aspectos que hemos visto en capítulos anteriores, tratando de aterrizar esto, ¿no es cierto?, a diferentes escenarios de nuestra vida. Así que, queridos amigos, vamos a orar, acompáñenos en esta oración para luego ya ir a la palabra de Dios. Señor, en esta hora queremos agradecerte por tu fiel compañía, por estar con nosotros, por estar también bendiciendo nuestra familia. También, Señor, queremos pedir por todas aquellas personas que ya ven cómo se abre delante de ellos nuevas oportunidades, nuevos desafíos y que en cada uno de esos escenarios ellos también puedan ver tu bendición. Lo mismo pedimos por nosotros, también por el equipo aquí en Nuevo Tiempo. Que, Señor, en todo momento lo que se haga aquí sea de bendición para cada hogar que puede sintonizar y también aprender de tu palabra semana a semana. Guíanos en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la tónica, ¿no es cierto?, es administrar para el Señor hasta que Él venga. Y hasta que Él venga sabemos que es una fecha que no conocemos. No sabemos la fecha de la venida del Señor. Sin embargo, sí podemos mirar hacia el futuro y podemos planificarnos a fin de que nosotros podamos decir finalmente, nos ha ido bien, Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Qué principio tal vez básico podríamos nosotros recoger a la luz de lo que ya hemos visto? Que sería tal vez el consejo o un principio fundamental respecto a cómo tener éxito, una palabra también difícil de definir de pronto. ¿Dónde podríamos comenzar? ¿Qué piedra fundamental podríamos colocar para nuestro diálogo en esta ocasión? Bueno, tú mencionabas una palabra, la palabra éxito, y que, claro, puede ser entendida de distintas
formas dependiendo obviamente de los logros que uno quiere alcanzar, ¿no? Para una persona a lo mejor el éxito tiene que ver con la fama. Hoy día las redes sociales son una herramienta para eso, ¿no? Es decir, cuantos más seguidores tienes, más exitoso te sientes, ¿no? El éxito también puede ser en relación a propósitos u objetivos de estudio, formación. El éxito puede ser también para alguien, no sé, formar un hogar, una familia. O el éxito también se aplica desde el punto de vista financiero. Es decir, alguien que es próspero, alguien que le va bien, tal vez que sus negocios van marchando bien, entonces he logrado el éxito en esto. Pero hay un texto que está ahí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 y 2, que es muy importante. Y yo creo que ese texto nos coloca a nosotros una base fundamental para avanzar sobre lo que significa el éxito, pero tal vez de una manera integral, ¿no? Es decir, entender el éxito no solamente como un aspecto de la vida, sino como algo que nosotros podamos alcanzar en un desarrollo más pleno y más integral. Ahora, Dios nos dice allí lo siguiente. Estoy cambiando un poquito los lentes porque la vista ya afecta. Pero en Eclesiastés capítulo 12, este es un libro bastante especial porque Salomón, nosotros sabemos, escribe este libro prácticamente cuando ya está en la parte final En el ocaso. de la vida, en el ocaso, ¿no es cierto? Cuando ya viene de vuelta, ¿no? Exacto. Sí. Y Salomón, claro, plantea dentro de los elementos que él menciona en el libro, yo veo aquí, siempre digo, hay como una búsqueda del sentido de la vida. Es como que se pierde el rumbo y entonces Salomón describe esta pérdida de rumbo, el probar todas las cosas tratando de encontrar el rumbo correcto. Y al final él dice así: acuérdate de tu Creador, capítulo 12, verso 1 y 2, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Entonces, Salomón nos plantea un concepto importante. Acuérdate, es decir, ten presente, no olvides. Tal vez esto podemos relacionarlo también en el Antiguo Testamento. Hay otro momento donde se utiliza esta expresión. Por ejemplo, la observancia del sábado, dentro del contexto de la ley, ¿no es cierto?, ahí en el Sinaí, los mandamientos, Éxodo 20, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ese concepto de acuérdate implica algo permanente. Es decir, no solamente acuérdate de Dios hoy, a lo mejor cuando tienes dificultades, que es lo que nosotros generalmente humanamente hacemos. Es decir, tengo un problema y me acuerdo que Dios existe. No, es decir, este sentido de acuérdate es permanentemente ten presente a Dios. Y más todavía dice él, acuérdate de tu Creador, ¿cuándo es? En los días de tu juventud. Es decir, tempranamente, tal vez nosotros no debemos dejar fuera a Dios de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestros proyectos, de nuestras acciones, de todo lo que vamos a desarrollar. Nosotros debiéramos considerar a Dios tempranamente y sus consejos en ese momento de la vida. ¿Y por qué es importante tal vez en este momento de la vida, en la juventud, como dice él? Porque justamente allí, en esta etapa, donde tenemos sueños, donde tenemos también la fuerza físicamente para desarrollar estos proyectos y estos sueños, y a diferencia, como él menciona, este contraste, ¿no? Antes que vengan los días malos, que pueden representar o darnos a entender justamente cuando ya esta etapa de la vida va cediendo, es decir, cuando la juventud, la fuerza, la vitalidad va mermando, y por lo tanto se nos está colocando delante ahora esta otra etapa de la vida, donde ya no tenemos las mismas capacidades, donde ya no tenemos la misma fuerza, donde incluso hasta nuestros recursos ya no son los mismos desde el punto de vista económico o financiero, y por lo tanto era la etapa anterior, es decir, la juventud, donde tal vez deberíamos haber invertido en una sabia administración de todo lo que Dios nos da y colocando a Dios como la base fundamental, su palabra, sus principios como las orientaciones a seguir. Porque esto finalmente va a repercutir en un éxito espiritual, en un éxito familiar, en un éxito profesional, en un éxito económico, que nos va de alguna manera sustentar o asegurar también un mejor pasar frente a lo que en el futuro podamos enfrentar. A veces uno puede percibir que el consejo que se le da a los jóvenes es muy diferente al que Salomón está dando aquí. Es casi como, preocúpate de eso más adelante. Exacto. Ya tendrás tiempo para pensar en las cosas serias o
enfrentar estas dificultades o estos días malos, ¿no? Muchos piensan que la juventud es para, ¿no?, pasarlo bien y nuevamente cuán amplio es eso. Algunos padres tal vez hasta inician a sus jóvenes hijos en prácticas y situaciones que luego pierden el equilibrio, van más allá de lo que los propios padres pensaron que era un pasarlo bien sano, pero ellos mismos le abrieron la puerta, ¿no es cierto?, a veces a beber o han dado a través de su propio ejemplo, ¿no es cierto?, una puerta abierta a ciertos vicios que sienten que ya socialmente son aceptados, ¿no? Beber socialmente, se escucha esa expresión, pero el joven, si no tiene una orientación, puede desenfrenarse, ¿no es cierto?, puede justamente pensar de que ese es el momento para, no preocupándose de lo que viene en lo futuro, que va a ser joven toda la vida, que esa vitalidad la va a tener siempre, no entender de que ese es el momento para realmente construir y colocar las bases para un buen porvenir. Es como el arbolito, ¿no?, que necesita ese tutor, esa varilla que lo oriente, que lo permita crecer derecho. Sin lugar a dudas, los padres tienen que hacer eso también con amor, pero son años claves. Exacto. O sea, y fíjate que en esa etapa, es decir, nosotros estamos hablando en este rango, no sé, 18 años, que un joven termina la etapa, ¿no es cierto?, de su enseñanza preparatoria, pasa a la etapa universitaria, 24, 25 años ya está siendo un profesional. Y en esta etapa es donde hay muchas definiciones que van a marcar el rumbo de la vida. O sea, tú te das cuenta, está, por una parte, ¿qué voy a estudiar? Ya lo definiste, lo estudiaste. Segunda decisión, ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a ejercer lo que aprendí, ¿no?, la profesión? Otra decisión importante. Generalmente en esta etapa también se establecen relaciones afectivas. Se piensa en el matrimonio, establecer una familia, aun cuando hoy estamos viendo que incluso hasta esas decisiones se están viendo un poco más postergadas, ¿no? Porque incluso hay muchos jóvenes que prefieren en esta etapa invertir a veces, bueno, en comprarse el departamento, sí, ¿no?, el vehículo, algunos quieren viajar, otros que quieren seguir estudiando, bueno, no, cuando termine estudios superiores, ¿no es cierto?, posgrado, recién voy a preocuparme de este otro aspecto familiar. Pero es una etapa de muchas decisiones muy importantes que van a marcar no solo el presente, sino hacia el futuro. Y es allí donde tal vez nosotros vemos esto de esta, a veces, negligencia en la preocupación a lo que ha de venir. Como tú bien mencionabas, es decir, parece ser como que la juventud nunca va a acabar. Y entonces disfruta, aprovecha ahora, ¿no? Tal vez no seas previsor, ¿para qué te preocupas? Si más adelante a lo mejor puedes lograr juntar lo suficiente para un futuro, etc. O se confía también en lo que los padres ya han logrado, Claro. si es que tienen un buen pasar, pero los padres no van a estar siempre. Exactamente, es decir, no vas a poder depender siempre de la ayuda externa para sustentarte. Entonces, claro, aquí tú tocabas un punto, hay un elemento que es el traspaso de valores y de principios que obviamente se adquieren en la formación de la infancia, la adolescencia y la juventud, se confirman a través de lo que los padres nos van enseñando. Entonces, cuán importante es entender que todo esto tiene que ser un proceso de conducción permanente, es decir, ese tutor es difícil colocarlo cuando el árbol ya está torcido, ¿no? Es muy difícil volver a enderezarlo. Entonces ese tutor tiene que acompañar desde el proceso mismo del crecimiento. Para que en esta etapa de decisiones tan importantes, tal vez, voy a utilizar esta expresión, se invierta bien, no solo desde el punto de vista material, sino en la integralidad de lo que significa la mayordomía del ser. Y bueno, nosotros ya en capítulos anteriores pudimos ver la experiencia de Jacob. Él tiene que hacer muchas definiciones y bueno, dentro de eso está también como él quiso adelantarse a los planes de Dios y aún así Dios está dispuesto a bendecirlo y vemos esa iniciativa de parte de él. Él también tuvo que primero ordenar su vida antes de poder entonces comenzar a asumir compromisos. Exacto. De matrimonio, etc. Y aún ahí, ¿no es cierto?, su suegro tal vez no fue el mejor de los suegros, sin embargo, vemos, ¿no?, este principio, primero el compromiso, el pacto de él con Dios,
y cómo eso serviría de base para el desarrollo de estas otras áreas, ¿no? Trabajo, familia, etc. Tal vez para muchos jóvenes ese puede ser un modelo a seguir, rescatando los bemoles, naturalmente, de lo que fue la vida de Jacob en esas etapas. Recordemos, bueno, Génesis capítulo 29, ¿no? Nos presenta ese incidente cuando Jacob llega. Recordemos que llega a no cualquier hogar, o sea, él llega justamente a la casa de su tío, donde su madre le dijo, obviamente, que tenía que llegar hasta ese lugar para encontrar familia y encontrar un apoyo, siendo un joven. Y claro, y tú te das cuenta de que Jacob va en un proceso allí, ¿no? Va en un proceso de decisiones importantes, pero que requirieron esfuerzo. Por ejemplo, si nos damos cuenta, dice aquí, bueno, ahí él conoció, en ese momento se encontró con su prima, ¿no? Raquel, es llevado finalmente a la presencia de su tío, de Labán, y dicen las palabras acá del texto, un poquito más adelante, que vamos a ir hasta el versículo 18, ¿sí? Versículo 18. Perdón, versículo 16. Dice, Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran deliciosos, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió, mejor es dártela a ti que a otro hombre que se quede con ella. Así que, dice, quédate conmigo. Y Jacob sirvió 7 años por Raquel y le parecieron como pocos días porque la amaba. Mira, ¿qué es lo que quiero rescatar de esto? Jacob llegó sin nada. Es decir, llegó sin nada, como un peregrino para ser alojado en casa de familia. Después de un mes, dice el texto, Labán se dio cuenta de que Jacob tenía buenas cualidades. Debe haberlo observado. Se dio cuenta que era un hombre trabajador, un joven con fuerza. Entonces Labán también pensó en su astucia, porque ya vemos más adelante cómo actúa. Bueno, aquí tengo finalmente una mano de obra que me puede ser de utilidad. Y entonces, claro, le ofrece, ¿qué te doy porque te quedes conmigo? Y Jacob, bueno, le dice, yo me enamoré de esta de tu hija, ¿no es cierto?, de Raquel, por lo tanto quiero quedarme. Te ofrezco trabajar 7 años. Ahora, y esos 7 años fueron 7 años de esfuerzo. O sea, a Jacob no le cayó, como dice la gente, del cielo todas las cosas. O como a veces se espera por muchos, ¿no? La juventud a veces cree que todo se logra sin esfuerzo. Hoy día vivimos dentro de una sociedad que plantea ese concepto. Es decir, el lograr mucho con el menor esfuerzo. Ojalá, ¿no es cierto?, rápidamente. Pero aquí vemos que Jacob tuvo que ir construyendo con trabajo, con esfuerzo, un futuro para él y también para con quien él soñaba establecer también lo que era una familia. Entonces, por una parte está la bendición de Dios, pero al mismo tiempo también Dios espera de que nosotros pongamos a disposición todas esas capacidades, toda esa fuerza que Él nos da. Y es interesante que si uno ha invertido tanto, esfuerzo, dedicación, esmero, uno ha vivido de acuerdo a principios para justamente mirar un futuro deseable, vaya que es importante en esta etapa, sobre todo en donde vemos a Jacob ya fijando sus ojos en Raquel, queriendo casarse con ella, también pensar en esa dimensión. Vamos a ir justamente a ese tópico, queridos amigos, después de esta breve pausa, así que quédese con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer junto a nosotros. Estamos nuevamente junto a ustedes y habíamos dejado tocado justamente un tema antes de ir a la pausa respecto a cómo nosotros también debemos tomar todo este esfuerzo, esta dedicación en estos primeros años en consideración antes de pensar en con quién vamos a unir nuestra vida, pensando en las nupcias, poder casarnos, que es parte del propósito de Dios para el ser humano. Si tanto hemos invertido, ¿ya? Hemos escuchado la voz sabia de nuestros padres, hemos también tomado cuidado de no en esos años de juventud descuidar lo que ha de venir en lo futuro. ¿Será que eso puede estar en riesgo si elegimos mal?
con quién vamos a finalmente formar nuestra propia familia, qué principios tenemos en la Escritura. Me parece que la Biblia también tiene mucho que decir respecto a esto. Así es. Mira, la decisión del matrimonio, sin lugar a duda, es una de las decisiones más trascendentes en la vida. Porque es una decisión que te va a marcar. Es decir, va a marcar tu vida, va a marcar la vida también de la persona con la cual tú conformas esa relación y también va a marcar las futuras generaciones, es decir, los hijos que van a nacer de esa unión matrimonial. Entonces, tomar la decisión del matrimonio no es algo liviano, es decir, no es algo que nosotros debiéramos hacer primero apresuradamente, ni tampoco sustentado únicamente en una cuestión de carácter emocional, ¿no? Los sentimientos, es cierto, Dios nos hizo con sentimientos, puso nuestras emociones, pero frente a decisiones tan importantes como esta no basta solamente el sentir, sino también hay que razonar y hay que pensar, ¿no? Por ejemplo, una pregunta. ¿Realmente estamos preparados con la madurez para enfrentar esta decisión tan importante? Segunda pregunta. ¿Existe una compatibilidad en un proyecto de vida? Es decir, la cosmovisión, la forma como yo estoy mirando el futuro y veo la vida, ¿será que también es el mismo proyecto que comparte la persona con la cual me voy a unir en matrimonio? Una tercera cosa importante que uno tiene que preguntarse. ¿Será que con la persona que me voy a unir tiene en realidad valores, principios sólidos que van a ser de bendición para esta relación que estamos estableciendo? ¿Será que esta persona, por lo tanto, es temerosa de Dios? Y esa es otra pregunta. Es decir, ¿tiene fe en Dios? Y eso es una pregunta que tenemos que plantearnos sobre todo quienes creemos en Dios, quienes aceptamos a Cristo, profesamos el cristianismo, tenemos que preguntarnos eso también. Lo otro, importante, ¿será que esta persona ve el trabajo y el esfuerzo como algo importante? O tal vez me voy a unir en matrimonio con alguien que en realidad no va a tener esa visión o esa importancia del trabajo, de la laboriosidad, ¿no? Y entonces voy a tener yo que asumir esa función únicamente de llevar adelante esto. A veces tenemos, ¿no?, tanto el qué como el cómo. Ambos padres, ante la pregunta de qué quieren para sus hijos, bueno, que tengan una buena educación, que los preparemos bien para la vida, que logren un buen trabajo. Todos esos qué, yo creo que la mayoría podría coincidir. Uno quiere que les vaya bien en diferentes aspectos. Ahora, el cómo. ¿Cómo es que les vamos a dar esa buena educación y por lo tanto qué colegio vamos a elegir y qué tipo de apoyo vamos a brindar desde el hogar? Que sean personas de bien. Yo creo que es una frase lo suficientemente amplia. Yo creo que cualquier padre de cualquier trasfondo pensaría, ¿no?, que su hijo le vaya bien y sea un aporte. Ahora, ¿cómo? ¿Con qué herramientas? Y justamente en ese cómo lograrlo es donde de pronto se arman las mayores tensiones dentro de un hogar. Uno lo quiere mandar a un colegio tal vez confesional, un colegio cristiano, otro prefiere que no porque, no sé, pueden tener diferentes trasfondos. Lo mismo si llevar o no a los hijos a la iglesia, de que tengan una vida religiosa activa, practicante. Algunos no ven eso como un cómo necesario para ese qué. Y comienzan a darse entonces ciertas tensiones dentro del hogar que podrían haberse evitado y que le habrían dado a esos jovencitos, a esos niños al crecer, una imagen más madura, más completa de la vida y no tan disociada, no con estas tensiones internas incluso dentro del hogar. Y me parece que los patriarcas nos van dando el ejemplo en esto. Abraham para buscar esposa para Isaac, ¿no es cierto? Él dice, no, de aquí de Canaán, de los pueblos donde habito, no. Tienen otros principios, adoran otros dioses, etc. Vemos también de alguna manera que aún dentro de todo Labán también reconoce eso. Prefiero que te conozco, tú eres el hijo de mi hermana, etc. Prefiero que se quede contigo que con otro hombre, tal vez de por acá. Vamos viendo de que ese cuidado, ¿no es cierto?, ya lo vamos viendo en los patriarcas, pero me parece que la Biblia desarrolla esto más aún, ¿no? Sí, por ejemplo, Pablo, mira, dice de esta forma, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y luego dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, ¿no? Y sigue citando allí. Pero mira, este es un principio fundamental y guiador frente a toda relación que nosotros podamos establecer. Y más todavía cuando se trata de algo tan importante como hablábamos recién, que es formar una familia. Porque si existe esta incompatibilidad, como tú bien lo señalabas, de principios, de valores, de la forma como vivimos la religión o el cristianismo, ¿no? Que pueden diferir entre uno y otro, naturalmente que eso nos va a generar también problemas posteriormente en la relación matrimonial. Y pueden quebrar esta relación matrimonial cuando no existe esa armonía, cuando no existe ese acuerdo. Por eso Pablo menciona esto aquí, es decir, no os unáis en yugo desigual. Y eso coloca en tensión no solo la relación matrimonial, va a colocar en tensión, como tú mencionabas, a los hijos también. Es decir, el papá quizás querrá influir sobre el hijo de acuerdo a su visión de vida, sus principios, su cosmovisión. La madre quiere hacer lo mismo también. Y eso al hijo finalmente lo va a entrampar entre dos caminos porque ama al papá, ama a la mamá, quiere agradar a ambos y finalmente uno lo quiere llevar para acá, el otro lo quiere llevar para allá. Entonces, esas tensiones van a ir minando tal vez la armonía dentro del hogar. Y esto tal vez hay que plantearlo desde otras perspectivas también. ¿Qué de nuestras relaciones que nosotros podemos establecer desde otras perspectivas? Comerciales, por ejemplo. Cuando nosotros establecemos vínculos comerciales con alguien que no tiene nuestras mismas convicciones, nuestros mismos principios. Pongo un caso, es decir, si yo guardo el sábado y mi socio no guarda el sábado, yo voy a pensar en que tenemos que cerrar y mi socio piensa en que tenemos que abrir. Entonces, es el día de mayor actividad comercial, ¿cómo vamos a cerrar el negocio? Exacto, entonces te das cuenta, se van aplicando. Este principio se aplica esencialmente en la relación matrimonial que se establece, se aplica también en lo que significa a lo mejor en aspectos laborales, incluso en el cuidado a veces que nosotros debemos tener con ciertas amistades que pueden ser muy influyentes sobre las conductas, más todavía en los hijos, si es que esos hijos no tienen un buen fundamento, ¿no? Entonces, es muy valioso lo que Pablo menciona aquí. Ahora, vemos también milagros. Alguien puede decir, pero pastor, yo, no sé, me uní en matrimonio con una persona que no era creyente y finalmente hoy aceptó a Cristo. Amén. Es decir, yo creo que ahí hay un esfuerzo muy importante que el que es creyente, si entró en esta relación y no ha sido fácil el camino, no debe desestimar la posibilidad de que Dios pueda obrar un milagro en el corazón de aquel que no cree o tiene otras convicciones, porque Dios puede hacer también ese cambio. Pero no pensemos que eso es lo que Dios desea idealmente. O sea, nosotros aún, y con esto tal vez cierro esta parte del comentario, porque a veces nosotros podemos pensar, pero si somos todos pecadores, somos todos imperfectos, vivimos en un mundo imperfecto, entonces finalmente tenemos que adaptarnos a la realidad, dicen algunos, de la forma como se vive hoy, ¿no? Cómo se establecen los vínculos matrimoniales o no, etc. Pero no, es decir, el cristiano está llamado por Dios, aún dentro de esta situación tan imperfecta de este mundo y de nuestra vida, Dios siempre nos llama a apuntar a su ideal. No conformarnos con este mundo, como dice el apóstol, sino apuntar finalmente al ideal de Dios, a lo que Dios nos dice en su palabra. Sí, bueno, y iba justamente, ya que estábamos leyendo aquí en 2 Corintios, ya en la primera carta de Pablo a esta misma iglesia, él plantea ciertas situaciones que se están dando en algunos de estos hogares, en donde, claro, hay, presumiblemente se lee, ¿no? Una mujer creyente, el esposo no lo es, puede haberse dado también al revés, tal vez. Sí, ese fue el ejemplo que Pablo prefirió usar al momento de escribir la carta, en donde la mujer está llamada a perseverar para la conversión, ¿no es cierto?, de su cónyuge, de su esposo, y etc. El apóstol entiende de que el evangelio puede haber encontrado, ¿no es cierto?, a una familia siendo los dos no creyentes, pero ya casados, y uno cree y se genera este desequilibrio, pero no por una decisión previa, sino ya estando casados. Ya que tú colocabas el ejemplo también de los negocios, se me vino a la mente
un matrimonio que pude conocer la experiencia de ellos. Ellos viven en Talca y tal vez están dedicados todavía a este negocio. Ellos vendían frutas, verduras, ellos tenían un local. Ambos no conocían en ese momento la verdad del sábado y como matrimonio llegaron al conocimiento de la verdad bíblica del sábado y gracias a Dios ambos aceptaron esta verdad y ambos por lo tanto tomaron la decisión de no atender su local el sábado. Y la solución era muy sencilla, se cerraba y Dios vería, ellos así lo decidieron, qué iba a pasar con los clientes. Y la verdad que la atención que ellos daban, la selección de frutas y verduras que ellos traían, era tan buena que simplemente los clientes se organizaron en torno a este nuevo horario. Entonces vemos como aquí estas dos cosas se juntan, ¿no? El ejemplo de lo comercial, el ejemplo de lo familiar. Ahora, en el caso de ellos como matrimonio, las dos cosas se dieron. Se podría decir, ambos eran socios en este negocio, trabajaban juntos, marido y mujer. Pero se pudo combinar, ¿no es cierto?, que el Evangelio los transformó por igual y pudieron apuntar ambos en la misma dirección. Exacto. Así que hay muchas combinaciones en este mundo que no es ideal, como tú lo mencionabas. Pero también, como señalabas hace un momento atrás, la excepción no debiera ser la regla. ¿Por qué asumir ese riesgo si con oración, con perseverancia, un joven, una señorita puede también pedirle al Señor que les ayude Exacto. en esta elección de pareja? Exacto. Y no hay que desesperar sobre eso. ¿No? Es decir, hay que ser prudente, hay que, como tú mencionas, buscar la dirección de Dios. Alguien dice por ahí, bueno, si antes orabas una vez, ahora tienes que orar 3 veces por esa elección. Si ya conociste a una persona y estás tal vez proyectando un futuro junto a ella, entonces, claro, hay que orar mucho más y pedirle al Señor que nos muestre con claridad si esta decisión es de acuerdo a la voluntad de Dios. Como hemos mencionado, hay varios detalles importantes que tenemos que considerar. No solamente dejarnos por lo emocional, ver, analizar, ¿no?, todo lo que hemos dicho. Pero sí, son planes que deben ser puestos en la mano de Dios. Pero al mismo tiempo, no olvidar que una vez que se construye o se establece, digamos, esta relación o este hogar o la familia o el matrimonio, eso no termina allí. O sea, no es que a veces el sueño es llegar al altar, a la iglesia, nos casamos y listo. No, esto se sigue construyendo a través del tiempo. O sea, ese es el punto de inicio de esta empresa llamada familia, matrimonio, pero que requiere de la presencia de Dios y del esfuerzo también de cada uno constantemente en desarrollar este proyecto de vida juntos. Así es. Y bueno, ahí comienza realmente la experiencia. Las novelas, las películas tienen ese, comillas, final feliz. Realmente es un inicio. Exacto. Ahí es donde se comienza a construir. Y bueno, tú lo mencionabas, ¿no?, en el bloque anterior, cómo las parejas hoy postergan un poco más la edad para el casamiento o incluso la edad para tener hijos. Tal vez ahí hay algo ventajoso también, ya que se está postergando un poco por querer concretar estudios, por querer tal vez avanzar con cierta inversión en una casa, etc. Cuánto más también aprovechar ese tiempo en la oración, en discernir efectivamente quién va a ser mi compañero, mi compañera de vida. Y se abre también delante de ellos ahora juntos el construir, ¿no? Y cuán importante es tener metas en común, logros y propósitos en común. Si eso no está, ¿no es cierto? Si todo se diera tan fácilmente, si ya al casarse ya todas las metas están alcanzadas, hay menos cosas por las cuales luchar, por las cuales, ¿no es cierto?, unirse en función de una meta en común. Y bueno, y esto nos va acercando entonces ahora a este tema, ¿no?, del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, que sin lugar a dudas es fundamental para construir una familia en estos años. Así que tal vez hacia allá podemos volcar un poco nuestra atención, dejar un poco lanzado antes de ir a nuestra pausa, como ya en el Jardín del Edén, donde no había, ¿no es cierto?, todos los aspectos que hoy tal vez tornan la vida difícil. Y sin embargo allí Dios tuvo un plan. Exacto. Y ese plan contemplaba de que Adán y Eva no estuvieran solo contemplando, mirando cómo el tiempo pasaba, sino que también les dio, ¿no es cierto?, ciertas actividades. Y ya vamos a ver eso,
queridos amigos, al retorno de esta pausa, así que siga con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Casi todo el mundo está con miedo. Miedo de dar vuelta a la última página de la historia y leer en grandes letras la palabra fin. Miedo a las previsiones de los científicos, ecologistas y religiosos. Miedo de ver nuestro planeta transformado en cenizas. Teniendo en cuenta todos estos temores, ¿se justifica perder la esperanza? ¿Es razonable concluir que Dios no existe y que no hay nada más allá de aquello que podamos ver o tocar? Solicita ahora mismo la guía de estudio Verdades para el tiempo del fin y descubre en ella el plan que Dios tiene para tu vida. Gracias por permanecer junto a nosotros, queridos amigos, y como siempre reiterar la invitación de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Hay tantas verdades, tantos principios que Dios tiene para nosotros y en el contexto de este mismo capítulo, para la familia, para cómo organizar nuestra vida. Qué bueno es tener una gran cosmovisión respecto a la vida y los propósitos que Dios tiene y la palabra de Dios es fundamental para aquello. Por lo tanto, tal vez le recomiendo el estudio Biblia Fácil, o más bien la Biblia Enseña, ¿no es cierto?, que viene bajo esta serie de Biblia Fácil, en donde ustedes pueden encontrar un amplio abanico de tópicos para poder orientar su vida conforme Dios ve las cosas para nosotros. Así que no duden en llamar, pónganse en contacto, usen todos los medios que están disponibles y que Nuevo Tiempo pone a su disposición para recibir este material de forma gratuita ahí en su hogar. Gran bendición para su familia allí. Habíamos dejado aquí con el Pastor Luis este tema tocado, ¿no? Hay algo que Dios tenía en mente para Adán y Eva, incluso en el ambiente idílico, ¿no es cierto?, del Edén. ¿Cuál era ese aspecto? Bueno, mira, cuando nosotros vamos al relato de Génesis, al capítulo 1 y al relato del capítulo 2, ¿no es cierto?, que se relacionan en lo que es el aspecto de la creación. Por ejemplo, mira, en el capítulo 1 nosotros vemos en el versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, hablando en el contexto de la creación del hombre y la mujer, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, ya el texto aquí nos está presentando el concepto de mayordomía, está allí presente. Yo siempre digo, no es solamente el matrimonio, la familia, no es solamente el sábado, sino juntamente con ello está la mayordomía, porque estos dones de Dios no pueden ser llevados adelante sin una sabia administración. Pero ahí Dios ya está colocando en el hombre responsabilidades. Es decir, la vida en el Edén no era una vida de inactividad, como tú mencionabas anteriormente, no era ahí quedarse contemplando, mirando qué lindos los árboles, no, es decir, habían acciones concretas que ellos debían desarrollar. De hecho, el capítulo 2, cuando nos habla acerca del huerto mismo, versículo 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y vamos un poquito más adelante, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, y dice claramente para qué, dice, para que lo labrara y lo cuidase. Entonces, juntamente con la creación del ser humano, Dios también otorga el trabajo al hombre como un don. Entonces, aquí hay algo importante, y voy a tomar una frase de un buen profesor que yo tuve que es muy cercano a ti. Pastor Juan Millanao, él nos decía, el trabajo fue establecido por Dios antes de Génesis 3, ¿no? Y la realidad del hombre después de Génesis 3 es otra. Y algunos piensan que el trabajo vino después de Génesis 3, ¿no? Como si fuera una maldición. Como un castigo. Como un castigo, ¿no? Como dentro de esta maldición, ¿no? de que el trabajar la tierra iba a ser difícil, el trabajo viene en ese contexto. No, es decir, el trabajo ya fue establecido por Dios antes del pecado en ese jardín para que el hombre pudiese tener un desarrollo integral. Me gusta mucho una cita de Ellen White, ¿no?, escritora cristiana, en el libro Patriarcas y Profetas. Ella dice que el trabajo, que estamos hablando dentro de un contexto de un trabajo físico, le permitía al hombre también desarrollarse intelectualmente. Es decir, el trabajo fortalecía al ser humano completamente, no solo en el aspecto físico, también en el aspecto mental, porque había un relacionamiento con la naturaleza, había un relacionamiento con la tierra, con el Creador,
lo que permitía al hombre también descubrir nuevas cosas, aprender nuevas cosas a través del trabajo. Y mira, ¿por qué es importante esto? Porque Dios cuando crea al hombre, lo crea con un propósito, lo hace como un ser que puede relacionarse con el Creador. Y el hombre tenía cualidades muy especiales, era un ser físico, porque Dios nos creó con esa capacidad física, nuestro cuerpo. Era un ser también de carácter espiritual, porque tenía el hombre la habilidad y la capacidad de poder comunicarse con Dios. Era un ser también de carácter social, porque obviamente se relaciona con su semejante, en este caso cuando Dios crea a la mujer, y de ahí en adelante con la descendencia. Pero también es un ser intelectual, es decir, que es capaz de pensar y descubrir y analizar. Porque si tú ves un poquito más adelante, dice el texto que también Dios le dio al hombre otro trabajo. Dice que Dios trajo a Adán y puso delante de él los animales. Y Dios le pidió a Adán, por lo tanto, que pusiese nombre a los animales. Dice ahí en el versículo 19, y Jehová, dice, formó de la tierra, dice, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viera cómo había de llamar el nombre que Adán le dio a los seres vivientes. Es decir, y para llegar a esas conclusiones, es decir, para que los animales tuvieran nombre, el trabajo no fue pequeño, pero el hombre tuvo que usar todas sus capacidades. Entonces, mira qué importante, es decir, el trabajo es un don que Dios otorgó como una bendición al ser humano en el Edén con la intencionalidad de que éste pudiera alcanzar un desarrollo integral de todas las capacidades que Dios dotó a este ser único, holístico, integral, indivisible, como dice también Mario Veloso cuando habla de este concepto de antropología, ¿no? Sí. Entonces, estamos viendo aquí que el trabajo también para nosotros no ha dejado de ser una bendición. Es decir, independiente a que Génesis 3 más adelante nos diga que con el sudor de tu rostro comerás el pan y que la tierra te dará espinos y cardos, veamos allí que la maldición no recae sobre el ser humano en ese contexto, sino que estamos hablando de las consecuencias del pecado sobre el mundo y sobre la tierra. Y claro, ahora el trabajo iba a ser mucho más duro para alcanzar, digamos, ese objetivo del sustento, pero no por eso deja de ser bendición. Así es, y en este marco, ¿no? De que esto contribuye a la formación de una familia, por ejemplo, si alguien no trabaja, ¿cómo afecta eso a la otra persona en ese lazo conyugal? Y no me refiero solo al trabajo fuera de casa, remunerado. Me refiero a alguien que no quiere hacer ningún tipo de labor. Afecta, claro que afecta. Y aquí estamos viendo esto en Génesis. Lo interesante es que el apóstol Pablo, cuando él le enseña a las iglesias que la venida del Señor también es una promesa que debe orientar nuestra vida, curiosamente algunos dijeron, bueno, si el Señor va a venir pronto, en cualquier momento, ¿para qué me voy a esmerar en trabajar? Mejor espero. Finalmente Dios va a resolver todo cuando Él venga, así que no voy a trabajar. Y es curioso de que Pablo también dice que ese extremo, ¿no es cierto?, no es correcto, no está de acuerdo a los propósitos de Dios. Y vemos allí, ¿no es cierto?, en estas dos cartas que él escribe a los tesalonicenses, a la iglesia ahí en Tesalónica, sobre todo en la segunda carta, y en el capítulo 3, hay quienes, Pablo lo dice, versículo 11 de ese capítulo 3, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Ya? Entonces, en el Génesis, en el inicio de todo, el trabajo era bueno. E incluso a la espera de la venida de Jesucristo, el trabajo sigue siendo algo necesario. No podemos caer en esta ociosidad que nos lleva finalmente a entrometernos en lo ajeno, esta mente ociosa, como existe el refrán, que es el taller del diablo, ¿no? No, el cristiano en todo tiempo debiera procurar mantener su mente ocupada, trabajando honestamente, para que eso sea bendición. ¿Y hasta cuándo podrá uno decir? Bueno, hasta que Jesucristo venga. Exacto. Podrán darse ciertas circunstancias en el mundo en donde tal vez el cómo trabajemos cambie.
cambie su configuración, Exacto. pero nunca se nos está invitando al ocio. Exacto. Y de hecho el trabajo es terapéutico. O sea, el trabajo hasta incluso puede transformarse en un medio de rehabilitación para el ser humano. ¿Sí? Una persona que, como tú mencionabas, es decir, una persona que ocupa bien su tiempo, que está trabajando adecuadamente, porque también está el otro extremo. Es decir, el trabajo nos sirve para vivir, pero hay gente que vive para trabajar, ¿no? Se dedica todas las horas al trabajo, su Dios es el trabajo, y finalmente deja fuera elementos tan importantes como la familia, su relación matrimonial, sus amistades, la fe, su experiencia, ¿no es cierto?, con Dios, queda relegada. Pero el trabajo, al tener la mente ocupada en el trabajo, tú puedes alejar, por ejemplo, vicios, como tú mencionabas recién. El ocio, ¿qué hace? Nos lleva a pensar y a maquinar cosas en nuestro corazón que a veces no son buenas. Pero una persona que ocupa bien su tiempo no cae necesariamente en los vicios que están presentes allí y que pueden minar su vida y destruir su hogar, su familia. Una persona que no trabaja finalmente va a colocar en riesgo su familia porque no va a haber sustento para llevar adelante a veces las complicadas situaciones que se pueden presentar dentro de esta experiencia de vida, porque uno nunca sabe qué es lo que va a venir en el futuro. O sea, y Pablo dice, ¿no?, y te menciona, y más el hecho de decir, el que no trabaja no coma. Sí. Es decir, es el mandato. Es decir, el que no se esfuerza, el que no va adelante, ¿cómo va a después requerir que se le dé algo por lo cual ni siquiera él ha hecho algo, ¿no?, o se ha esforzado? Y más todavía en el contexto de una familia, donde tú, al asumir el compromiso matrimonial, también eres responsable de sustentar tu hogar, a tu esposa, a los hijos, ¿no? Hoy día vivimos una sociedad donde ambos trabajan, ¿no? A veces el sistema nos está llevando a eso, pero aún así nosotros tenemos que entender que el esposo tiene un rol importante también de proveer, de sustentar, de cuidar por las necesidades que su familia requiere en todo aspecto y que no son pocas. Y cuando esas necesidades no son satisfechas y que son derechos fundamentales también, por ejemplo, de los niños, la alimentación, el vestido, la educación, entonces nosotros estamos vulnerando esos derechos. Y yo quisiera tomar un poquito la última idea ahí de lo que tú mencionaste. Y no solo fuera el trabajo fuera, el trabajo dentro del hogar. Si bien es cierto hay roles, no podemos ser irresponsables de ayudar a la esposa, por ejemplo, cuando la esposa no trabaja remuneradamente fuera, pero vaya que trabaja en el hogar. ¿Cuántas horas la esposa tiene que dedicar? La preocupación. Y a veces el esposo, uno llega al trabajo y no se preocupa de darle ni siquiera un respiro, un descanso a la esposa con los niños, con los quehaceres del hogar. O sea, también debemos trabajar dentro del hogar en ese sentido porque esta empresa la estamos construyendo juntos. No, y es bueno que los matrimonios intencionalmente planifiquen eso. Si ambos van a trabajar, bueno, ¿cómo complementar para no descuidar el hogar? Exacto. Y los hijos? Si uno de los dos va a quedar en casa, ¿cómo es que eso también se va a articular para que uno no le diga al otro, yo trabajo, yo me fui? Momento, el hogar también requiere bastante tiempo. Son años, sin lugar a dudas, muy claves, ¿no?, los que ocurren cuando luego del casamiento, y lo mencionábamos en el bloque anterior, comienza entonces esta etapa de cimentar las bases. Y son, tal vez, como nuestra guía de estudio lo plantea, ¿no?, estos años productivos. Ya llega, ¿no es cierto?, el periodo de la jubilación. La edad para la jubilación puede variar de país en país. Sin embargo, debemos, con la bendición de Dios, hacer rendir esos años. Dejar las bases para que nuestros hijos también puedan construir ahora con, ¿no es cierto?, las decisiones que tomen, con su propio esfuerzo, sus propios hogares, con los principios, las enseñanzas que nosotros les podríamos haber dejado. Por lo tanto, el trabajo no solamente tiene que buscar ser productivo, pero el fin no justifica los medios. Exacto. Debe ser un trabajo correcto, honesto también. Creo que la Biblia también nos da diferentes ejemplos en esta dirección. Exacto, y es importante, ¿por qué? Porque eso es lo que tiene la bendición de Dios también. O sea, si tú actúas injustamente, si tú no eres de manera honesta en tu actuar correcto, obviamente que no puedes también pedir la bendición de Dios. Ahora, alguien me puede decir, pero oiga, ¿cuánta gente veo yo que no actúa justamente ni rectamente y resulta que aparentemente están en mejor condición que yo, ¿no?
Claro, si usted lo quiere medir desde el punto de vista económico, claro, puede que sea, hay mucha gente que esté alcanzando ese éxito. Sí, ahí volvemos al título de este capítulo, ¿no? El éxito. ¿Cómo define esa persona éxito? Claro, pero las formas, las maneras de llegar a ese éxito no son las mejores. Y tarde o temprano nosotros sabemos que las cosas salen a la luz. Y alguien, no sé, por poner un ejemplo, es decir, tú llamas a alguien que te vaya a reparar algo en casa. Y si esa persona es negligente, lo hace de mala forma, claro, a lo mejor fue, cobró, recibió. Y puede decir, me cobré caro y gané dinero. Pero la pregunta es, ¿y tú volverás a confiar en esa persona cuando requieras otro servicio como ese? No. Y no lo vas a recomendar. Y no lo vas a recomendar. Entonces, lo que en un momento yo injustamente o inadecuadamente o deshonestamente alcancé, puede cerrarme las puertas para seguir creciendo y avanzando hacia el futuro. Así que creo que es muy importante, ¿no? Es decir, sembrar hoy bien, bajo principios correctos y de la manera adecuada, con la bendición de Dios, con el esfuerzo, para cosechar también en el mañana, en esos años más difíciles. Y no solo en aquí, sino también hacia lo que se proyecta en la eternidad. Así es. Y bueno, tenemos que ya ir redondeando estas ideas y tal vez desafiar, invitar, partiendo por nosotros, pero también a nuestros amigos en esta ocasión. ¿Cómo alcanzar este éxito? ¿Cómo tomar todas estas cosas y tomar sabias decisiones? Muy bien. Mira, yo quisiera cerrar este estudio y hacer esta invitación en base a un texto. En Proverbios capítulo 3, verso 5 en adelante, aquí yo creo que está la base, está el consejo de Dios para que nosotros podamos alcanzar el éxito en toda la vida, porque Dios desea eso, que seamos felices, que avancemos, pero no sin Él. Y dice así, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Y ahí está la clave. Es decir, para construir una vida feliz, para construir una vida próspera, para alcanzar los logros, las metas, los desafíos que nosotros quisiéramos llevar adelante, necesitamos construir en base a Dios. Confiar en Dios. Ahí está la clave. Y no solamente confiar en Él, sino también en su palabra. Dejarnos conducir y guiar por los principios que Dios tiene en su palabra. Y por eso mi invitación hoy es que tú puedas también tomar esa decisión. Confía en Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia. Sé sabio en escuchar su consejo, no deseches su palabra. Y con la ayuda de Dios podrás desarrollar esas metas importantes en tu vida y sobre todo el éxito mayor, tu salvación. Te invito a que podamos orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por habernos permitido en este momento compartir este estudio. Gracias, Señor, porque también podemos ver estos consejos sabios que tú colocas delante de nosotros, mediante los cuales tú anhelas y deseas que podamos alcanzar, Señor, ese éxito, no solo en esta vida, sino también proyectarlo hacia la eternidad. Que podamos confiar en ti, en tu palabra, podamos apropiarnos de estos consejos y ponerlos en práctica para el desarrollo no solo nuestro, sino también de nuestras familias, de nuestros hijos, de las generaciones que vendrán y también hacia lo que se proyecta en esta vida, en este mundo, en esos momentos a veces más difíciles, pero también hacia lo que significa estar contigo para siempre. Bendice a nuestros amigos que hoy han estado viendo este programa y que ellos también puedan tomar esta decisión tan importante de colocar a Dios en primer lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Luis. Gracias por la Ha sido un invitación. gusto compartir un nuevo capítulo más. Y queridos amigos, no deje de sintonizar, ¿ya? Semana a semana el programa Lecciones de la Biblia. Ha sido un gusto compartir con ustedes en esta ocasión.